Yo no estoy tranquilo sabiendo que un tipo así viene a visitarte cuando estás solita. ¿Qué estás insinuando? De que no quiero que te descontroles y violes a Isabela. Encontraron el cadáver disuelto de Eduardo Urresti en otro de los tambos. Entonces no fue él que agarró a Noelia. Sí, fue el hijo de Navarrete. Si su hijo de veras es el que se anda las chavitas, no, ahí sí no meto las manos por él. Lucho es inocente. Yo ya cumplí con avisarle. Es un psicópata. Tiene dos caras. Te está alejando de todos los que te queremos. Necesito que te vayas. Te juro que te voy a hacer pagar por cada lágrima que le saques. Mírala bien, que no se te olvide su cara. Mírala bien, mírala bien. Los videos se mueren. No puedo grabar más videos. La policía me tiene en la mira. Te estoy pidiendo ayuda. Soy tu abuelo. Te he buscado tanto tiempo. Yo no tengo nada que hablar con usted. Si Altagracia regresa, lo va a interrogar. Y eso es peligroso para nosotros. Tenemos que matarlo antes de que suelte la sopa. Tranquila, tranquila, Yanel. ¿Sí? Fue Lucho. 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 La estaba aterrada. La alcancé para vaciar la pistola de Gocha. Me suplicaba por su vida. Los madrazos de las balas se impactaban en su tersa piel. Eso me puso muy hot. Adrenalina full. Y me la di. Después la maté. Te envidio. Aquí en mi celular tengo precisamente ese video. Es el segundo que subieron a la de... Le di un par a esa vieja. ¿Tú? Es mi preferida. Todo lo que produces es otro pedo. Tiene poder, tiene energía, tiene fuerza. Siento que estoy correteando yo a las jovencitas. Bueno, ese es el punto, ¿no? Estamos produciendo un par de videos más. Pero hay que ser muy discretos. La policía ya la tenemos encima. Disculpe la pregunta, pero ¿cuánta gente más sabe de Romelia y de mí? No te preocupes, hombre. ¿No tienes problemas si nos tomamos una selfie? Pues para mí, ves de recuerdo, soy tu fan. Si tienes algún problema, ponte los lentes y la gorra, para que no se te vea la cara. No. Está bien así. Ah, perfecto. Soy como una gran ciudad, agitada y brutal. En mis arterias circula acero hirviendo letal. Si un hombre me ve al pasar y es difícil de evitar, yo lo volveré piedra de tanto llorar. Me convertí en maldición, perdí toda compasión. Cuando quebraron mis alas, mi inocencia murió. Cuando asesinan a un ángel, renace en fuego y en carne. Lucho es el líder de los arcoíris. Con eso lo tenemos, Noelia. Quédate tranquila en lo que llega Adolfo, ¿sí? Lo arrestaste, ¿verdad, León? No tenía pruebas contra él, pero ahora sí. Ahora sí. Se va a escapar. No se va a escapar. Te juro por mi hijo que Lucho va a pagar todo lo que te hizo a ti. Necesito que te calmes. Estás muy débil. Calma. ¿Ya? Llámame al Ministerio Público a aclarar. Vamos a ir. Pero ahorita aguanta, ¿sí? Tengo que decir todo lo que sé. El hermano de Nando lo ayudaba. Y habló con una mujer que le vendía los videos. ¿Escuchaste su nombre? No pude escuchar nada. Está bien. Tiene encerrada en un hoyo. Hijos de...
Odio que hayas tenido que pasar por eso. El hermano de Nando se murió. Se cayó por un barranco. No podemos dejar que se escape el León. Todos van a caer, Noelia. Tranquila, todos. Aquí tienes, señor. Gracias, León. Señora, ¿cómo está Noelia? Me dijo Romero que ya había despertado. Fui a hablar con ella, busqué al doctor y al final no pude entrar. Bueno, pero lo importante es que se está recuperando. Tranquila. Y yo ya tengo su testimonio contra Lucho Navarrete. Lo identificó sin duda alguna como uno de los atacantes. Vamos al ministerio por la orden y lo arrestamos. No, yo no pienso esperar una firmita. A ver, yo voy por ese... Y tú me alcanzas con la orden. A ver, León. Si no vas por la firma, lo único que estás haciendo es alertarlo. Ese enfermo me mató ya una hija. Casi me mata la otra. ¿Cuántas más? Yo entiendo, señora. Entiendo que está desesperada, pero tenemos que hacer las cosas bien. Porque si no, Lucho se nos puede ir para siempre y tú lo sabes. Te quiero todos los días. ¿Y crees que yo no? Pero vamos paso a paso. Ya la mayoría de las propiedades que eran de Leonora están a mi nombre. No es solo un asunto de dinero. No es el momento. Leonora y yo tenemos muchas broncas con Lucho. Bueno, ni que fuera un niño que se vaya a traumar por un divorcio. Es que tu amiguito Contreras no se le despega. ¿Y Eleonora te está ayudando en eso? ¿Está haciendo algo útil por tu hijo? Pues, como sea su mamá. Y por ahora tenemos que estar unidos. Eleonora es una histérica. Yo no la creo capaz de resolver nada. ¿Y tú? ¿Qué harías en su lugar? ¿Mm? Por mucho tiempo no supe ser madre, pero ahora por un hijo haría lo que sea. De nada sirve echarse a llorar como una... Hay que actuar. Dice que mi abuela se vino a México sin avisarle a usted. ¿Pero por qué haría eso? Porque yo tuve la culpa. Me metí en deudas de juego. Me amenazaron con matar a mi familia. Así que tu abuela tomó a Braulio, le dio miedo y se fue. ¿Y usted no quiso encontrarlos? Los encontré, pero a los que me amenazaron. Intentaron matarme y yo solo me defendí. Maté a uno de ellos. Estuve 15 años en la cárcel. Y tampoco sabe lo que le pasó a mi abuela, ¿verdad? Braulio me dijo que murió en un asalto cuando llegaron a México. No fue un asalto. El hombre que maté era de la ETA. ¿Sabes lo que es eso? Los terroristas. Ellos mandaron matar a tu abuela. Y desde entonces yo tengo miedo. Tengo miedo de que me encuentren a mí o a vosotros. Por eso Braulio no te dijo a ti ni a tu madre que tenía contacto conmigo. ¿Cuándo fue la última vez que habló con Braulio? ¿A dónde quieres llegar? ¿Crees que está vivo? Hay gente que cree eso. ¿Y si así fuera, te gustaría verlo? No. Usted dice que él quería protegernos, pero yo me acuerdo muy bien cuando nos golpeaba. A mí y a mi mamá. Él asesinó a personas que yo quería mucho. A Mónica, a Saúl. Hasta donde yo sé, no tengo pruebas de ello. Pero sí hay pruebas de todas las porquerías que hizo. Él abusó de mi novia. Si lo que dices es cierto, tienes razones para estar tan resentido. Pero hay algo que no se te debe olvidar. Braulio es mi hijo, es tu padre, tu sangre. Y te guste o no, eres un Padilla. Usted sabe dónde está Braulio. Por eso vine desde España. Y si es cierto que está vivo, ¿tú qué vas a hacer? Yo no quiero hablar más de esto. Diego, te entiendo. Entiendo que estés muy confundido. Pero te quiero volver a ver. Y algo te quiero decir.
No le digas a nadie de este encuentro. Recuerda que me siguen buscando. Síguelo. Quiero asegurarme de que no habla con nadie. ¿Dónde está el sótano? Sígueme. Nos matamos. Si escuchan balas, se nos van a tirar todos encima. ¿Qué hacemos? Esperar. Esperamos que se muevan. Y entonces aprovechamos. ¿Qué pues con esta... hace rato que bajó? Pues capaz se quedó dormido. No creo. Quédate aquí, voy por él. Sí. Estrada está desmayado y Sebastián se escapó. ¿Cómo? ¿Por dónde? No sé, tengo que avisar a la doña. ¿Y tú dónde ibas? A mi casa, con mi familia. Ellos no saben nada de mí, señor. Ya. Manuel, deja tranquila a la muchacha. ¿Eres de la Interpol? No. ¿Eh? ¿Ibas a decirles que estoy aquí? No, ¿cuál Interpol? Ella es de mi entera confianza. Si ella iba a salir, es porque está desesperada por el encierro en que nos tenés. Ya me deja tu paranoia. Yo no me fío. Manuel, ¿quieres matar a alguien? Te recuerdo que hoy yo te salvé la vida. Ahí tienen sus teléfonos. Y busquen las baterías en el patio, ya que les gusta tanto tomar el fresco. Nos vamos. Perdóname, Felipe. Perdón. Nos pusiste en riesgo a Renata. Se escapó. De Sebastián se escapó. Vamos. ¿Cómo que se les escapó? Si apenas si podía moverse por los golpes. Estoy segura que Braulio lo ayudó. Lo buscan por toda la zona y disparen a matar. No estoy para nadie. Aunque haya regresado el señor Navarrete. La señora Altagracia no está para nadie. Por favor, necesito hablar con ella. Soy Cisco. Déjalo pasar, Magdalena. Gracias. Con permiso. Buenas noches, señora. Déjanos solos. Señora, perdón, pero necesito trabajo. Me urge, no encuentro por ningún lado. Solo me rodeo de gente en la que puedo confiar. No, y puede confiar en mí, se lo juro.
Mire, ya se lo demostré con las llamadas a su hija o ayudándole a sacar a Mauricio Preciado del hospital. Sí, pero te pagué muy bien por eso. Te di un departamento para tu mamá. Pues sí, pero ya no puedo mantenerla. Señora, además perdí mi chamba por su culpa. Ah, ¿me quieres chantajear? No. Solamente le quiero decir que puede confiar en mí. Así que soy una tumba. Mire, Contreras me presionó para hablar y aún así no lo hice. Señora, por favor. En lo que sea, le juro que no le voy a fallar. Te voy a dar una oportunidad. A lo mejor sí me sirves para algo. Vuelve que según fuentes se encuentra desaparecida. la doña. Tenemos que ir, Chava. Te juro que no iba a regresar si no es porque me enteré de lo que está pasando.